el hermano, amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Gracias por haber venido. Siempre es un privilegio estar delante de Dios. Le agradezco a mi pastor por la confianza, por la oportunidad. Le doy gracias a usted también por haber venido. Así que vamos a entrar a este estudio bíblico. El estudio bíblico se llama La Mejor Herencia. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 24, versículos del 14 al 16. Como mi trabajo pues es la mayoría de veces servicio a domicilio, tengo la oportunidad de ir a muchas casas grandes, bonitas, lujosas, y también casas humildes, casas pequeñas, casas limpias, ordenadas, casas desordenadas. Y la mayoría de casas, no en todas, pero en la mayoría, sin importar qué posición social tengan, he visto cuadros o llaveros, o he visto adornos que tienen Josué 24:15. Y el Josué 24:15 solo pone en el final del texto cuando Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese texto es muy conocido, es muy nombrado entre la gente. Y como le digo, he tenido oportunidad de verlo en muchas casas, en cuadros, en marcados, en llaveros y en muchas cosas lo he visto. La gente cree en Dios, la gente le hace ver a las personas que llegan que ellos y su casa sirven al Señor. Pero muchas veces esas palabras de Josué hace miles de años atrás simplemente quedan en unas palabras bonitas y en un adorno bonito, porque pues no se aplica como debería de ser. Y en esta noche, mis hermanos, yo quiero dar este estudio bíblico que se llama La Mejor Herencia, y vamos a leer el texto principal, Josué 24 del 14 al 16. Dice de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar en esta noche. Dios, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido, mi Dios, tu gracia, tu favor, tu dirección, la guianza de tu Espíritu Santo, mi Señor. Te pido, mi Dios, que hables a nuestras vidas por medio de este estudio, que podamos comprender esas palabras de Josué, mi Señor, y las podamos llevar a la práctica, mi Dios. Danos la sabiduría, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice un fuerte amén. La mejor herencia, y en primer lugar quiero ver una responsabilidad que se pasa por alto. Ahora, desde un principio, pues usted lo ha leído en Génesis, cuando Dios da la orden o el mandamiento a Adán y a Eva de que se multiplicaran y llenaran la tierra y que ellos dominaran sobre la creación. La idea principal en ese momento era llenar la tierra de habitantes, porque Dios había creado al hombre y a la mujer. Esto significaba tener hijos, tener nietos, bisnietos, y que la familia creciera. Hoy en día creo que ya no es tan necesario ese mandamiento. Hay gente que tiene 10, 6, 4, 8 hijos. Creo que ellos sí se lo tomaron en serio al tener varios hijos. Pero la idea no solamente es traer hijos, llenar la tierra, llenar este mundo con nuestros hijos, con la descendencia que podamos tener, sino que
La idea, mis hermanos, es de que la descendencia que nosotros logremos tener conozca a Dios. Que podamos guiarlos en el camino del temor del Señor. Y esto debe ser algo especial para nosotros, pero a veces esta enseñanza a nuestros hijos sobre Dios y sobre a quién servimos, le tomamos poca importancia. Acabamos de leer el texto principal, Josué 24:15 en especial, palabras y declaraciones convincentes de Josué, líder en ese momento del pueblo de Israel. Ahora, si usted lee el contexto del capítulo 24 completo, léalo en su casa para que usted pueda entender. Si quiere, lea todo el libro, no está muy largo, lo puede leer y va a entender por qué Josué dice estas palabras. Usted se va a dar cuenta que Josué empieza desde el capítulo 24 a hacerles un recordatorio de por qué ellos están en ese lugar. Ellos ya están en la tierra prometida. Estas son las últimas palabras de Josué al pueblo, las últimas instrucciones, la dirección que él trae. Han pasado un proceso muy largo. Ellos han tenido pruebas, batallas, han luchado por la tierra que ya conquistaron. A ellos se les ha repartido su heredad de parte de Dios. Ahora, lo tremendo es, y esto últimamente me ha llamado mucho la atención, y del libro de Josué se pueden sacar muchas cosas aplicables a nuestra vida, y esto puede conviccionar nuestras vidas en nuestro conocimiento de Dios. Pero quiero decirle que Josué, alguien muy especial, vivió las dos etapas diferentes del pueblo de Israel, porque él formaba parte del pueblo que salió de Egipto en la esclavitud. Él escuchó a través de Moisés las promesas de Dios que había hecho a Abraham cientos de años atrás. Dios le dijo a Abraham: esta tierra donde estás parado será de tu descendencia, a ti te la daré. Pero en ese momento Abraham no tenía hijos todavía. Entonces era algo ilógico. Pero el punto, mis hermanos, es de que cientos de años después Israel es esclavo en Egipto. Usted sabe la historia. Dios escoge a Moisés, lo llama desde la tierra de Madián y le dice que libere al pueblo de Israel de su esclavitud, porque ellos están sufriendo. Moisés va y lo liberta, y entre ellos va Josué. Josué ve los milagros de Dios. Josué escucha las promesas de Dios que Moisés le mencionaba al pueblo, que iban hacia la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados cientos de años atrás. Ahora, lo interesante es de que las palabras que Josué dice en el capítulo 24, versículo 15, son palabras que conviccionan, son palabras que afirman las promesas de Dios, porque, como le decía, ellos ya habían conquistado la tierra prometida, ya habían expulsado a los cananeos, los habían derrotado, y Dios les había dado la victoria. Ahora ellos ya estaban en la tierra que fue prometida a Abraham cientos de años atrás. Ahora Josué vive esos dos procesos. Lo vive como alguien que sale libre de Egipto, luego se convierte en el asistente, por decirlo así, en el ayudante de Moisés, y siempre estaba junto a él. Y después que Moisés muere, Josué es el sucesor. Y Dios le empieza a decir: esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a este pueblo a esta tierra que yo les he prometido. Ahora Josué no solamente les recuerda y les menciona de dónde vienen ellos, cómo Dios los ha sacado y lo que Dios hizo por ellos para cumplir la promesa de darle la tierra prometida, muchos milagros. Prácticamente Josué les está dando como instrumento de Dios, Josué les está dando la heredad física y terrenal a los israelitas, no solamente a su familia, sino que al pueblo entero. Él dividió las tierras, él le dio su parte a cada tribu, porque eran 12, y cada uno tenía una porción de esa tierra prometida, una herencia física y terrenal. ¿A cuánto les han dejado una herencia?
Creo que a nadie. Triste en nuestro caso, ¿verdad? No sabemos qué es eso. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es de que para Josué no es suficiente solamente que él crea en Dios y aferrarse a servirle de corazón. Josué experimentó el poder de Dios a lo largo de su vida. Y no solamente él quiso disfrutar de esa tierra que tendrían como herencia, sino que también debía transmitir su fe. Debería transmitir esa enseñanza acerca de Dios a su descendencia, a su familia y al pueblo, para que ellos también experimentaran. No solamente que las futuras generaciones supieran, sí, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos dio esta tierra porque la merecíamos y hasta allí, sino que fueran un pueblo que siempre sirviera a Dios. Ahora, el tener hijos para nosotros es una bendición, aunque quizás algunos sean feos, pero es una bendición tener hijos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que los hijos son heredad del Señor, pero también es una gran responsabilidad, y mucha gente no entiende esto y por eso cometen el error de traer muchos a este mundo y no saberlos guiar en el camino de Dios, sino que están a la deriva. Se escuchan situaciones tristes, experiencias y casos de gente que quizás ha sido abandonada, que han sufrido desde pequeños, y ese no es el plan. Ahora, hablando de heredades, hay padres que son muy responsables hablando en lo material. Suplen todo lo necesario para sus hijos. Saben muy bien la responsabilidad que es tener hijos. Les dan estudios, les dan su alimento, les dan su ropa, lo que los hijos necesitan para crecer bien en la vida. Y esto es bueno hacerlo porque es una obligación como padres. Algunos desde pequeños les abren una cuenta de ahorro a sus hijos para darles una buena herencia cuando ya estén grandes. Conozco mucha gente que me ha aconsejado de esta manera y que me dicen: yo desde que nacieron mis hijos les he abierto una cuenta en el banco y ahí está el dinero para cuando cumplan la mayoría de edad se los hago entrega. Y es una buena costumbre. Muchos ya tienen en el testamento dejarles una casa, un carro y muchos bienes materiales. Y esto es bueno hacerlo, aunque muchos quizás no tengamos la posibilidad hoy en día. Y esto es correcto. Y está bien hacerlo si hay la posibilidad. Pero a veces, mis hermanos, se enfocan tanto en lo material que se olvidan de lo espiritual y lo más importante, de dejarles la mejor herencia a los hijos, y esto es instruirlos en los caminos de Dios. Enseñarles que hay un Dios todopoderoso que fue capaz de amarnos tanto que dio a su Hijo una cruz para que tuviéramos la salvación. Josué 24:15, lo último dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué cumplió con introducirlos a la tierra prometida. Josué sabía qué tipo de pueblo era Israel. Josué sabía la rebeldía que había en ellos. Y Josué los introduce. Josué cumple. Y no solo le da una herencia física y terrenal a su familia, sino que a todo el pueblo. Y por decirles así, mis hermanos, les da una herencia terrenal. Pero lo más impactante y lo más importante es que no solamente se preocupa por introducirlos a la tierra prometida y dejarles esa herencia, sino que los introdujo en el camino y en el temor del Señor. Porque les da un discurso y les dice: Dios ha prometido a Abraham. Nosotros empezamos por medio de Abraham, que creyó y salió de Ur de los Caldeos, y empieza a contar la historia de sus antepasados y de la raíz de la cual ellos vienen. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y esto fue por convicción, por las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y eso causó un impacto en el corazón del pueblo, que ellos declaran: jamás nos acontezca esto, que sirvamos a otros dioses, sino solamente al Señor. Hace unos años atrás, el hermano Isaí le regaló a Sofía y a Benjamín una alcancía. La verdad ya no la tenemos, pero sí ahorramos en ella. Ahora tienen otra alcancía. Cada uno tiene la suya. Y les hemos enseñado a que cuando reciban cierta cantidad de dinero, la verdad, lo primero es apartar lo que es de Dios. Aunque sea un quetzal, aunque sea 50 centavos, sean 5 quetzales, ellos ya saben que hay que apartar algo, no todo es de ellos. Y después pueden gastar cierta cantidad, y cierta cantidad es para ahorrar. Aunque sea un quetzal, 2 quetzales, pero le van poniendo a la alcancía. Y esto es una buena costumbre que debemos de enseñarles también. Pero no solamente queda en esto, en lo material, sino que también a nuestros hijos les hemos enseñado a por qué venimos a la iglesia, por qué creemos en Dios, por qué hacemos lo que hacemos, del por qué ellos muchas veces no hacen lo que otros niños hacen o lo que otros padres hacen. Muchas veces hemos ido a reuniones familiares de parte de mi esposa. La mayoría de ellos no conoce al Señor, no sirven a Dios. Y hay un ambiente mundano, y usted sabe cómo es esto: malas palabras, vulgaridades, vicios. Y a veces mis hijos me preguntan por qué ellos hacen esto. ¿Y qué le podemos decir nosotros? Si ellos no lo han visto, que nosotros lo hacemos, pero otra gente sí. Entonces se les enseña y se les dice porque no tienen el temor de Dios, porque ellos no conocen a Dios. Y nosotros por eso vamos a la iglesia, porque Dios nos ha cambiado. Entonces estas enseñanzas que ellos reciben le van quedando en el corazón y en su mente, y poco a poco van aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 22:6 dice: instruye el niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es una promesa de Dios, y sabemos que Dios nunca falla. Ahora, si realmente nosotros no estamos instruyendo a los niños, después, si algo sale mal, no es porque Dios haya fallado, sino que somos nosotros. Debemos enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, principalmente el camino y la voluntad de Dios. Y esta es nuestra responsabilidad como padres. En segundo lugar, quiero ver el gran error que se comete. Y este error es, mis hermanos, que a veces decimos, y muchas veces lo he escuchado: cuando sea grande que él tome la decisión si quiere venir a la iglesia o no. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. Y a veces de forma inconsciente lo hacemos, porque con el ejemplo los estamos instruyendo en el camino, pero en un camino de perdición. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no falla, mi hermano, y por eso debemos traerlos a la iglesia desde pequeños, porque cuando sean grandes ellos van a venir por convicción propia. Mi pastor lo menciona en ocasiones, que él está agradecido con Dios porque sus 3 hijos sirven a Dios, y esto es un alivio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un descanso. Ahora, por lo contrario, mis hermanos, si no hacemos esto con nuestros hijos, de grandes difícilmente van a servir al Señor. Y ahí es donde la gente después empieza a pedirle al Señor por ellos, cuando se puede evitar. Vamos a leer Jueces 2, unas hojas adelante donde estamos. Jueces 2, del 8 al 15. ¿Cuánto lo tienen? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, vivió mucho. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, también murieron, toda esa generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová,
ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora podemos ver el contraste. La Biblia dice que Josué murió y toda esa generación también. Tiempo atrás ellos habían dicho, jamás acontezca esto. Y es lo primero que hicieron. Ahora, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el fallo en ellos? Israel nuevamente empieza con problemas. Muere Josué. Pero solamente la gente que fue la camada de Josué, por decirlo así, la generación de él, sirvieron a Dios. Después la Biblia dice que se levanta otra generación que no conocía a Jehová. Entonces el problema es fácil de detectar. Los padres fueron irresponsables al no transmitir esa enseñanza a sus hijos. En ese tiempo no había Biblia. En ese tiempo no tenían el libro como hoy en día lo tenemos, que se lo podemos leer a cualquier persona, a nuestros hijos también. La forma en que ellos escuchaban la ley de Dios era de forma oral. Estaban los escritos también de Moisés. Pero los padres eran responsables, por eso Deuteronomio dice que como padres eran responsables de leerles esas escrituras o leer la ley a los hijos todos los días para que ellos las aprendieran y las guardaran en el corazón. Este era un mandamiento de parte de Dios, pero ellos fallaron en instruir a sus hijos en las leyes de Dios, y por eso la Biblia dice que ellos no conocían a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Fue empezar a servir a los Baales, empezaron a servir a otros dioses. Y esto causó que el Señor se enojara. Porque imagínense, Dios siendo fiel a la promesa que le hizo a Abraham, ese era el motivo por el cual no los destruía en su totalidad. Porque Dios quizás los hubiera eliminado a saber ni cuántas veces. Pero Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y hay consecuencias. La Biblia dice que los entregó en manos de robadores, en manos de ladrones, que los despojaron, y en manos de sus enemigos. Ellos no conocían a Dios, no conocían lo que Dios había hecho por ellos. Ellos no sabían el sacrificio que hicieron sus padres a luchar por conquistar esa tierra prometida. Y es obvio, mis hermanos, que cuando una persona no conoce a Dios, hacer las cosas malas sale por naturaleza. Y esto es pecado. Pecaron contra Dios, se fueron tras otros dioses, y lo más triste es que vivían en aflicción. No les iba bien. Ahora, la verdad, mis hermanos, es que a los niños les gusta venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les gusta? De pequeña, Sofía siempre nos preguntaba, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Qué días tenemos que ir a la iglesia? Y a veces no los traemos por falta de interés, por falta de responsabilidad. Y es cuando empiezan a perder el interés en las cosas de Dios. Y el mundo está lleno de muchas cosas atractivas para los niños, y el mundo empieza a jalarlos, pierden el interés por Dios, y entre más crecen, mis hermanos, es menos el deseo de venir a la iglesia, porque les llama la atención las cosas del mundo. La mayoría de personas, o muchas veces he escuchado estas palabras, que estamos en la peor generación de la historia de la humanidad. Pero para ser honesto,
sí lo creo, pero a la vez no, porque en cada generación creo y estoy seguro que siempre dijeron lo mismo. Los tiempos han cambiado, eso sí es una realidad, la tecnología es diferente, quizás la forma del pensamiento es diferente. Hoy en día nos podemos enterar de toda la maldad que hay en el mundo por medio de las redes sociales, algo que en el pasado, años atrás, no se podía porque no había comunicación. Pero siempre la maldad ha existido, siempre la maldad, la violencia, las injusticias y el pecado siempre ha estado presente. Porque la gente no conoce a Dios, porque los padres fallan en esta área de meterlos o instruirlos en el temor de Dios. Y podemos decir que la gente es mala, pecadora y juzgar, pero la culpa muchas veces no es de la gente que comete estos pecados. En parte sí, pero la responsabilidad principal es de los padres. En Estados Unidos se ven muchas historias de jóvenes que llevan armas a las universidades, a las escuelas. ¿Por qué? Por lo que miran, por lo que oyen, por lo que hay alrededor. Ya no hay temor de Dios en esos lugares. Y por tanto esa juventud se pierde en las malas, se convierten en violadores, borrachos, marihuanos y todo lo que usted conoce. Después viene la aflicción a la vida de los padres y culpan a Dios. Pero como ya le dije, no es culpa de Dios, sino es culpa de la gente que no instruye a sus hijos en el camino de Dios. Mi papá y mi mamá nunca nos instruyeron de pequeños en los caminos de Dios. Ellos eran católicos. Lo único que una vez hicieron en lo espiritual por mí fue llevarme a la iglesia católica. Y yo me acuerdo que me arrodillé en la banca y yo le decía a Dios, quiero un carrito para Navidad. Esa era mi oración. Porque éramos de escasos recursos y solo miraba cómo otros niños obtenían bonitos regalos y nosotros difícilmente. Y esta era mi oración a Dios. Y fue la única vez que oré cuando estaba niño. Y algo que mi pastor dijo tiempo atrás, lo que decimos a nuestros hijos los informa, pero lo que hacemos va a formar su carácter. O sea, el ejemplo que les damos, nuestros hechos forman el carácter de ellos. Josué dijo, yo y mi casa. Sabemos que a veces se oye mal esto, yo y mi casa, poniéndonos de primero nosotros, pero él se pone de primero porque él era ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Para su casa principalmente y luego para toda esa generación del pueblo de Israel. Y en tercer lugar quiero ver decisiones que trascienden. Vamos a leer Josué 24 del 29 al 31. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo en que los ancianos que estuvieron con Josué sobrevivieron. Josué fue bendición para su familia en primer lugar, para la nación, al darle la heredad física y terrenal. Pero no solo eso, sino que la fe que Josué tenía. La gente servía a Dios. Después de que la conquista, no sé cuántos años con exactitud vivieron en paz, porque servían a Dios. Pero estuvieron en la tierra prometida y tuvieron paz, tuvieron bendición de Dios porque lo servían. Y mucha gente sirvió a Dios por el ejemplo de Josué y esto trascendió durante esa generación. Y nunca se olvidará lo que hizo Josué y lo que dijo al final de sus días. Ahora, nosotros nos vamos a morir algún día, querramos o no. Yo creo que ni pensamos en el día de nuestra muerte. Pero lo que hagamos hoy con nuestra familia va a trascender de generación en generación.
Ahora, yo no tengo información de mis abuelos, de mis bisabuelos, ni de mis antepasados. No sé, no los conozco, apenas conocí a mis abuelos. Pero lo que sí sé es que no buscaron al Señor. No lo buscaron. Pero usted y yo que estamos aquí, que conocemos al Señor, podemos tomar decisiones que trasciendan, que bendigan a nuestra generación, que bendigan a nuestra vida, que bendigan a la gente que nos conoce, instruyendo a las futuras generaciones en el temor del Señor, no solamente para nuestra familia, para nuestros hijos, sino que también podemos ser bendición para nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, primos y nuestros amigos. Si actuamos mal, también afectará a nuestra descendencia. Pero si actuamos bien, puede ser lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Segunda Timoteo, vamos a leer. Vamos al Nuevo Testamento. Pablo a Timoteo, en la segunda carta, versículo 1 del 3 al 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, dice Pablo a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Son 3 generaciones. Avivar la relación y avivar el fuego de Dios en nosotros es importante para ser ejemplos. Loida, abuela de Timoteo, instruyó a su hija Eunice, y Eunice, mamá de Timoteo, lo instruye en los caminos del Señor. Y la bendición pasa de padres a hijos. Y así es como debe de ser. Pero a veces es al revés. Ahora, con esto no significa, mis hermanos, de que no vendrán problemas, que no vendrán rebeliones en nuestra familia. Rebeldía es inevitable. Pero si aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, instruimos a nuestros hijos desde pequeños, ellos no se van a apartar del camino. Los hijos de Josué quizá le agradecieron por lo que hizo por ellos, porque cumplió en todas las áreas de su vida. No solamente les dejó una heredad terrenal para que pudieran vivir sin pagar renta, aleluya, sino que también en lo espiritual les dejó sembrada la semilla de la fe. Ahora, que nuestros hijos nos agradezcan lo que hagamos por ellos. Cuando ya son grandes, no podemos decidir por ellos. Y se lo digo por experiencia, porque mi mamá, por más que quiso traerme de vuelta a la iglesia cuando me aparté a los 16 años, no podía. No podía traerme a la iglesia. Yo decidía que no. Yo decía después. Ella oraba por mí siempre. Ella, estoy seguro que siempre oraba por mí. Pero por decirlo así, la decisión la tomaba yo. Pero gracias a Dios que tomé la decisión y una vez más volví. Ahora lo importante es seguir buscando a Dios, pero en verdad. Porque la Biblia está llena de promesas, la Biblia está llena de instrucciones para nuestra familia, para nuestros hijos. Y le voy a leer Josué 24:15 en otras versiones. Ahorita se lo voy a leer. Lenguaje actual dice en la última parte: pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. La Nueva Biblia Vida dice:
pero yo y los de mi casa serviremos solamente a Jehová. La traducción lenguaje actual me gusta porque dice, pero mi familia y yo hemos decidido servir a nuestro Dios. Mi familia y yo. Ahora, para concluir, mis hermanos, Génesis 4:25. Génesis 4:25 dice de la siguiente manera: y conoció de nuevo Adán a su mujer, a Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido al otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y escucha bien, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Aquí hay un cambio, aquí hay algo que marca la diferencia. Después de Enos empiezan a invocar el nombre de Dios nuevamente. Para ese tiempo había multitudes de dioses. La gente siempre ha tenido un Dios al cual adorar, pero el Dios único y verdadero es Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente desde el principio siempre tenía divinidades a los cuales adoraban. Y por eso hoy en día, alguien que no cree en Dios, alguien que se considera ateo, simplemente pues no usa su razón, por más argumentos que tenga. La humanidad siempre ha dependido de una divinidad, aunque estén errados, pero siempre creen en algo más poderoso que ellos, ya sea una estatua, ya sea en astrología. En varias formas la humanidad siempre ha creído en otros dioses. Pero la Biblia dice que después de Enos, entonces los hombres empezaron a invocar al Dios verdadero. Dejaron a los otros dioses. Ahora es tiempo, mis hermanos, de tomar la batuta como padres responsables o como cristianos que conocemos la verdad. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es instruirlos en el camino de Dios, dejarlos en el camino de Dios. La otra vez vi a un motorista, iba en la calle con mi moto y se puso a la par mía un motorista que llevaba a una niña, quizás como la hija del hermano Vidal, la más pequeña, y la mamá atrás. Y él voltea y empieza a maltratarla. La empieza a maltratar y los tres se reían. Y yo cuando escuché esto dije, qué tonto, la verdad. Le está enseñando algo horrendo a su hija, le está enseñando algo que no tiene que escuchar esa niña a esa edad. O sea, las malas palabras y las vulgaridades ya son algo normal en esa niña. Y después esa niña los va a maltratar a ambos. Es inevitable. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos marcar esa diferencia y hacer que nuestra descendencia también aplique Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y quiero compartirle esto. Hace unas semanas atrás compré una Biblia devocional familiar por recomendación del hermano Isaí. La compré. En esa oportunidad tenía el dinero, la compré. No la hemos empezado a leer porque lleva ciertas instrucciones, pero el lunes que empieza un nuevo mes, vamos a leerla, es una vez por semana. Pero la idea de esa Biblia familiar devocional es reunir a la familia, los de la casa, y hablar acerca de la Biblia, de la enseñanza, analizar un texto todos juntos y tiene dinámicas. Está bonita la Biblia, la verdad, vale la pena invertir, porque es algo que quizás nosotros no tenemos la costumbre, nunca nos enseñaron, pero leer la Biblia como familia creo que es una bendición. Se puede crear un ambiente, puede estar el Espíritu Santo en la casa, muchos problemas pueden desaparecer.
Pero quiero decirle esto, se lo comparto, compré esta Biblia y la vamos a empezar a leer en familia porque es necesario cuando es deseado. Entonces, detalles así, mis hermanos, cuando tengan la oportunidad, no les estoy diciendo que compren la Biblia también, pero oren juntos antes de comer, antes de irse a dormir. Cosas pequeñas y que parecen insignificantes pueden causar grandes resultados y una gran diferencia. Y se nota en el proceso de que los niños van creciendo. Se lo digo porque mis hijos han aprendido y ellos tienen tienen el temor de Dios en su corazón, y a veces ellos no hacen cosas que para otros niños es normal hacer y que está mal. Y no se lo digo porque sean mis hijos, sino porque se ve y mucha gente lo dice también. Y cuando se lo dicen a uno es que sus hijos son así y así, uno se siente orgulloso, uno se siente feliz, contento, y uno dice vale la pena servir al Señor, porque no solamente la salvación de nosotros, no los podemos salvar a ellos, pero sí podemos introducirlos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aplicar, Señor, esto que hemos aprendido el día de hoy, en el nombre de Jesús.